la descompresión vertebral espinal. Y vamos a hablar también un poco sobre el Track Computer Mili, que es la unidad con la cual yo trabajo y la experiencia que tengo con respecto a esta unidad y la aplicación sobre mis pacientes. En realidad, hablar de descompresión vertebral espinal es todo un tema que para algunos puede ser muy inquietante, para otros puede ser muy fascinante, pero les puedo realmente decir que para la mayoría de los pacientes que son tributarios a un tratamiento conservador, no medicamentoso, no quirúrgico, es de alto impacto y muchas veces de altísimo agradecimiento por el alivio de los síntomas que ellos experimentan. Para iniciar, quisiera referirme a en este tema a una unidad que tiene ciertas características particulares, pero más allá de hablar de la unidad, quisiera hablar de los conceptos fisiopatológicos y las indicaciones o las no indicaciones de la utilización de un sistema de descompresión vertebral espinal con respecto a las dolencias que nuestros pacientes pudieran tener con respecto a niveles de dolor en espalda baja o en la parte cervical. Voy a compartir inicialmente un video para que ustedes observen en él el doble tratamiento combinado de la descompresión vertebral espinal sumando una aplicación de scan de microondas. Y podemos ver, por ejemplo, que el movimiento de la mesa rodante es realmente milimétrico y que no supone ningún riesgo para el paciente con respecto a mecanismos de acciones violentas o de tracciones y separaciones descoaptantes a nivel vertebral. Eso no sucede con un sistema donde vamos a hacer una dosificación no por peso o masa en kilos, sino por tensión en decanewtons de fuerza ejercida a través de un cable y la longitud propia del mismo ajustado a una angulación específica o conveniente. Llama la atención de que este sistema puede incorporar simultáneamente la aplicación de una energía de microondas en forma pulsátil que puede ser dinámica, tipo scan, o puede ser estática según lo determinemos. También llama la atención la posibilidad de seleccionar áreas de irradiación de microondas, sean solamente al lado derecho de la columna vertebral, en el centro y al lado derecho, en el centro, al lado derecho y al lado izquierdo, o en un posicionamiento conveniente según sea el caso que queramos atender o las necesidades clínicas. Aquí podemos ver cómo se evidencia la emisión de las microondas a través de la camilla y el corrido o el recorrido tipo scan que tiene la microonda según lo programemos en longitud y también en intensidad y potencia del aparato. La idea de incorporar simultáneamente la descompresión vertebral espinal con un calor profundo radica en la búsqueda de dos elementos importantes: favorecer la rehidratación discal y también eventualmente favorecer la regeneración endógena y la cicatrización de elementos que pudieran estar heridos o ciertamente rotos, como por ejemplo lo es el anillo fibroso que cubre al núcleo pulposo, en el caso, por ejemplo, de las hernias discales o las protrusiones discales. Bien, continuemos con nuestra presentación. Sabemos que las dolencias a nivel lumbar y cervical son también una epidemia en nuestro mundo y que una cantidad de millones de personas en el mundo padecen o han padecido o van a padecer en algún momento dado de algún tipo de dolencia a nivel lumbar o particularmente también a nivel cervical. Las causas pueden ser múltiples y es precisamente al tener múltiples factores causales, el dolor a nivel, por ejemplo, lumbar o cervical,
que se necesita siempre ratificar un buen diagnóstico médico, un buen diagnóstico y exploración clínica. No solamente física, sino que también imagenológica, que nos permita observar, ver y cuantificar el proceso patológico que el paciente está sufriendo. Si no existe un buen diagnóstico, precipitarse con un acto de descompresión vertebral, espinal, per se o a priori, podría ser de alto riesgo. Por ende, un procedimiento que eventualmente es mecánico necesita ser prescrito, ojalá bajo consenso de un equipo transdisciplinario, en donde el interés del paciente, por ejemplo, de hacer un tratamiento conservador o posponer o postergar o evitar o antecederse a una cirugía puede ser de una opción importante. Bien, no quisiera dar un curso de anatomía porque no corresponde, pero sabemos que estamos constituidos por un esqueleto axial, un esqueleto apendicular, y que en el esqueleto axial tenemos estructuras muy interesantes que están diseñadas para el movimiento y también para la absorción de fuerzas longitudinales, como lo es, por ejemplo, la unidad funcional que se establece entre un disco intervertebral y cuerpos vertebrales entre ellos. Las estructuras que pudieran causar dolor o poder verse comprometidas son múltiples y por ende es importante hacer el diagnóstico diferencial de encontrar cuál es la causa específica de ese dolor que nuestro paciente refiere. Un dato muy interesante es que el disco intervertebral sabemos que es una estructura altamente contenida digamos, que tiene altos porcentajes hídricos o de agua en sí, y que los momentos de elongación axial pueden absorber o permitir absorber agua a nivel de estos discos intervertebrales y que los momentos contrarios o las condiciones de presión longitudinal entre los cuerpos vertebrales con fuerzas axiales pueden más bien favorecer la desecación o la deshidratación o la pérdida hídrica a nivel del disco intervertebral. Esos aspectos mecánicos muchas veces son las explicaciones de las condiciones fisiopatológicas que empiezan a manifestar condiciones de dolor o sintomatología presente. Pero no solamente hay discos intervertebrales que tienen un núcleo pulposo, un anillo fibroso y cuerpos óseos que rodean o que están uno por encima y por debajo del mismo, sino que hay otras estructuras alimentarias, articulaciones específicas a nivel de procesos transversos e incluso las relaciones interligamentarias o ligamentarias entre los procesos, ligamentos anteriores, posteriores, ligamento amarillo, el espacio propio de las meninges, el comportamiento intravaginado que tiene la médula espinal dentro de, esta coraza protectora, que son todas estas estructuras óseas, ligamentarias, cartilaginosas que rodean a este cono medular o a esta estructura medular de altísimas funciones y también de altísima delicadeza en su... Bien, sabemos que existen ligamentos anteriores, anillos fibrosos, núcleos pulposos, ligamentos longitudinales posteriores, que son muy protagónicos también en alguna condición patológica y también pueden ofrecer algún tipo de fuerza mecánica tensional centrípeta que pueda ser una sinergia para el regreso o la recolocación de un núcleo pulposo ciertamente protruido o ciertamente extorsionado que haya salido de su lugar correspondiente. Bien, pero esto lo podemos correlacionar básicamente con algunas imágenes. Entre las más básicas están los estudios radiológicos. Los estudios radiológicos son de característica obligatoria hacerlos antes de prescribir un proceso de descompresión vertebral espinal.
Si no hay radiografías o resonancias magnéticas, podría ser muy aventurado hacer un proceso de descompresión vertebral espinal. No todo dolor en espalda que radie a una pierna debe ser interpretado como una causa ciertamente mecánica de protrusión. Hay algunas condiciones con las cuales que tenemos que tener mucho cuidado, con, por ejemplo, inestabilidades vertebrales, listesis anteriores o posteriores, presencia de tumores óseos a nivel de cuerpos vertebrales que pueden explicar también el dolor que el paciente pueda estar padeciendo. Pero uno de los aspectos que también quisiera resaltar es que cuando la causa del dolor es mecánica, definitivamente tenemos que buscar soluciones de índole mecánico. Si el problema es mecánico, la solución también puede ser mecánica. Si el problema es compresivo, posiblemente la descompresión será una opción terapéutica que pueda ser prescrita y impactar en la salud del paciente de una forma muy importante. Entremos conceptualmente en lo que es descompresión vertebral espinal. Esto no es nuevo, ya la humanidad históricamente lo empezó a incorporar desde muchos años atrás. Hipócrates en el siglo V antes de Cristo, al igual que Galeno y Asclepiades en el siglo II, lo intentaron para corregir escoliosis. Los cordobeses Avicena y Abulcasis en el siglo XVI lo utilizan para atender desviaciones del eje de la columna vertebral, algunas fracturas y dolores específicos. Ambrose Paré en el siglo XVI y Series recientemente son los replanteadores y actualizadores de este concepto de descompresión vertebral espinal. En la Edad Media llama mucho la atención de que fueron tantos los procedimientos que se hicieron con índoles terapéuticas para liberar el dolor a nivel de espalda baja o a nivel cervical, que quedaron plasmados incluso en algunas gráficas que históricamente se tienen. Pero esto no solamente se llevó al esqueleto axial, a la columna vertebral, sino que los procesos de descompresión y también de tracción o separación o distracción, incluso hasta descoaptación de otras estructuras como las articulaciones apendiculares, también tienen sus antecedentes históricos. Bien, conceptualmente podemos decir que la descompresión vertebral espinal también es conocida como terapia de distracción espinal mecanizada o como terapia de dinámica diferencial intervertebral. Cualquiera que sea el nombre que se aplique, es importante más bien referirse al concepto que lo rige. Se pretende crear una presión negativa con este tipo de terapia, una presión negativa que produzca una succión a nivel intradiscal y que pueda mecánicamente poder ayudar a resolver compresiones irritativas a nivel de nervios. Se pretende disminuir el espacio de presión que tienen las raíces nerviosas. Se pretende, en la medida de las posibilidades, volver a recolocar o a devolver el núcleo pulposo herniado o protruido, y también se pretende facilitar los mecanismos endógenos de cicatrización del anillo fibroso. En el caso de la descompresión vertebral espinal, este es un procedimiento que se utiliza básicamente para atender algunos cuadros dolorosos, no todo dolor, y algunos problemas de deformidad o pérdida de angulaciones articulares o posicionamientos intervertebrales. Se caracteriza por ser una terapia ciertamente indolora, lo es una terapia no invasiva, no quirúrgica, puede ser sinérgica a la administración de medicamentos analgésicos y antiinflamatorios, si fuera el caso de prescribirlos. Se utiliza en este sistema técnico de descompresión una mesa que tiene un comportamiento computarizado a través de un motor y un computador que hace algunos cálculos logarítmicos en donde básicamente se modulan fuerzas de tensión, de distracción o de elongación en dosificaciones en decanewtons para producir un vacío y también para generar
algunas programaciones de oscilación que combatan espasmos o defensas antiálgicas antagónicas de músculos que puedan entrar en espasmo para proteger o para inmovilizar algún lado que pueda tener una presencia de dolor. Se caracteriza también por ser una descompresión vertebral y producir esta succión o presión negativa que puede, según algunos autores, llegar a ser hasta de menos 150 milímetros de mercurio. Sabemos bien que ha sido utilizado básicamente para problemas discales intervertebrales tanto del área lumbar como del área cervical. Anteriormente, o todavía existe, dos términos que parecieran ser lo mismo, pero que tienen una sutil diferencia. Concepto de tracción y de descompresión. Como tracción definimos que es la acción o efecto de tirar alguna cosa, de moverla, de arrastrarla. Es básicamente la aplicación de una fuerza en el cuerpo con la intención de generar un estiramiento de tejidos, de separar superficies, tanto articulares como fragmentos óseos. En ortopedia, incluso en algunos procedimientos quirúrgicos se utiliza para buscar la alineación o realineación o acomodamiento de estructuras desplazadas. Pero eso ya es un evento dentro de un quirófano con algunas condiciones de riesgo calculado y por supuesto experiencia y expertise del profesional y del cirujano o del neurocirujano o neuroortopeda que esté haciendo el procedimiento. Y también se dice que es una fuerza perpendicular paralela al eje de palanca óseo de un segmento corporal traccionado, en este caso la columna vertebral. Los objetivos de la descompresión vertebral deben estar muy claros. Se pretende elongar la región espinal posterior, se pretende separar articulaciones apofisiarias sin llegar a la descoaptación articular. Se pretende facilitar estiramientos músculos tendinosos, modificar, por ejemplo, la turgencia y la elasticidad, conceptos viscoelásticos de estructuras plásticas como fascias o estructuras ligamentarias que forman parte de una unidad biomecánica de este conjunto vértebro-discal de la columna vertebral. También otro de los objetivos es buscar ensanchar el espacio discal, aumentar el espacio intervertebral y, por supuesto, modificar la sintomatología radicular vertebral que el paciente pudiera estar sufriendo. También podríamos argumentar que el objetivo de hacer una descompresión vertebral espinal es buscar reducir la presión intradiscal, mejorar, esto es muy importante, mejorar la difusión osmótica de fluidos y de nutrientes hacia el disco y fomentar las propias capacidades fisiológicas regenerativas de estas estructuras. Existe una diferencia importante entre dos términos, entre descompresión, el cual definimos como una tracción de la interlínea articular que puede aliviar un dolor o una sintomatología, y que esta distracción o esta tracción interlineal articular no es observable por medios diagnósticos, en este caso, por ejemplo, por medios radiológicos. En el caso de una decoaptación, hablamos de una fuerza de mayor proporcionalidad, en donde la separación de piezas óseas sí es evidente y sí es radiológicamente observable. Entonces, no pretendemos aquí generar una separación observable. Incluso la separación que hace la mesa rodante en un proceso de descompresión vertebral espinal no supera sumatoriamente los 5 milímetros de separación en todo un recorrido, por ejemplo, de 5, 6, 7 vértebras de la parte, digamos, inferior de la columna vertebral o de la parte superior a nivel de la columna cervical. En estudios experimentales argumentan que los ligamentos toleran mejor el aumento progresivo de la carga. Y esto es muy importante porque cuando se hacen descompresiones o se utilizan sistemas de tracción violentos con cargas fijas y súbitas, el sistema ligamentario responde adversamente a esto. Por ende, el aumento progresivo de una carga, el aumento a nivel de un trapecio
de un gradiente de insinuación aumentativo y progresivo pareciera ser lo más fisiológico y lo mejor tolerado por parte del paciente. Estos estudios experimentales también argumentan que el disco intervertebral recupera su estructura macroscópica y microscópica cuando existen experiencias de verticalización que influyen sobre las fibras del anillo fibroso. No es raro recordar el hecho de la experiencia de los astronautas que viajaban afuera de nuestra atmósfera y que en un estado de ingravidez, al haber referido en tierra tener un grado de dolencia lumbar, en ese ambiente de ingravidez experimentaban ciertos alivios a sus dolencias mecánicas a nivel de espalda baja. También sucede lo mismo cuando incorporamos estrategias de técnicas de terapia acuática o hidroquinesia, como también se conoce. Los estudios experimentales o algunos estudios experimentales también argumentan que las articulaciones intraposiciarias posteriores se deslizan longitudinalmente con signos de reparación, y eso es una oportunidad, una tregua importante en la intervención terapéutica y la intención terapéutica que se tiene con este tipo de terapia mecánica pasiva, pero que también ciertamente es dinámica. Existe un fenómeno también de descontractura o de destonificación muscular a nivel paravertebral en forma pasiva que puede contribuir con el rompimiento del círculo vicioso de espasmo-dolor, dolor-espasmo. Y las vías propioceptivas pueden ser estimuladas y bloquear eventualmente la condición dolorosa por mecanismos mecanoreceptores y también por aspectos propio de la mecanotransducción que se está realizando en estas estructuras plásticas, tendinosas, ligamentarias, fascias, epimicios, perimicios y estructuras propias del colágeno. Entonces hay tres efectos directos de una descompresión vertebral espinal. Uno es la posibilidad de crear una succión, sobre todo un vacío a nivel del disco intervertebral por separación de superficies. El segundo es el alejamiento propio de los cuerpos vertebrales. Algunos autores y algunos estudios argumentan haber registrado 2.5 milímetros de separación al aplicar, por ejemplo, un proceso de descompresión vertebral espinal. Una separación que realmente es modesta y que no implica mayor riesgo para el paciente. Puede implicar mayor riesgo para el paciente agacharse malo o sobrecargar su espalda con un peso exagerado o hacer algún tipo de movimiento violento, súbito, en una experiencia, por ejemplo, también deportiva. El tercer aspecto de efecto directo es el tensado de los ligamentos, que pueden en principio estar en una relación de la ley de Hooke, donde hay una energía cinética que se acumula cuando uno hace una fuerza de estiramiento proporcional a la fuerza acumulada de esa energía para un retorno a su longitud inicial, pero que el sostener eventualmente estas fuerzas de elongación pueden producir una modificación plástica del tensado propio de estos ligamentos. Al hablar de distracción hablamos, por ejemplo, de fenómenos que pueden ejercer o alcanzar unos más 40 milímetros de mercurio. En el caso de descompresión vertebral axial, podemos alcanzar aproximadamente hasta un máximo de 150 milímetros de mercurio, creando un vacío. Pero no se trata de que uno como acto terapéutico pretenda alcanzar el máximo de aspecto de succión, llegando a estos 150 milímetros de mercurio. Podría el paciente necesitar menos cantidad para alcanzar incluso un alivio o una recuperación de su condición patológica. Dos aspectos importantes con respecto a este cuadro sí quisiera compartir. Es interesante ver, por ejemplo, lo que sucede cuando hacemos una compresión longitudinal sobre cuerpos vertebrales y una influencia sobre el disco intervertebral.
comprimir un disco intervertebral, el disco intervertebral tiene por naturaleza una posibilidad de perder hidratación. No lo mismo sucede cuando usamos o sometemos a estos cuerpos vertebrales a una elongación controlada, particularmente bien dosificada, donde un desplazamiento no es realmente la obsesión del proceso terapéutico, sino más bien la liberación o la creación de un fenómeno de vacío que produzca una succión en el disco intervertebral y una rehidratación del mismo. Más adelante voy a hablar sobre la influencia que tiene la aplicación directa de una microonda como termoterapia profunda en este momento de tregua, de momento de vacío discal, porque es ahí donde se genera el valor diferenciado de otros procesos de descompresión. Poder producir una vasodilatación o favorecer la rehidratación discal agregando alternativamente una pulsación de microonda o de calor profundo a manera de scan en el momento en que oscilatoriamente o ondulatoriamente se agregan fuerzas de descompresión vertebral espinal. Hay que tener algunas precauciones antes de empezar un procedimiento de descompresión vertebral. Es importante decir que está vinculado con un concepto de bioseguridad. Y aquí vuelvo a insistir, y los que me conocen saben que es una frase trillada, pero parte de la ética. Primum non nocere, primero no hacer daño. Y no es cierto que en estos procesos, entre más elongación sienta el paciente, mejor va a ser el resultado terapéutico. Más bien al contrario, en la experiencia que tenemos con respecto a utilizar estos procedimientos o este procedimiento, particularmente, aproximadamente tenemos más de 500 aplicaciones de este procedimiento, 500 y resto de aplicaciones. El paciente más bien refiere que él puede soportar y desearía que las fuerzas en decanewton fueran mayores a las que proporcionalmente y con seguridad estamos aplicando. Hay algunos límites interesantes que deben ser siempre respetados, al menos al utilizar un track computer como este o un sistema de descompresión vertebral espinal como este, que posteriormente me voy a referir, pero ciertamente voy a adelantarlo. Por ejemplo, seguimos la recomendación de bioseguridad de no aplicar una fuerza de tensión más de 3 decanewtons cuando hacemos descompresiones vertebrales a nivel cervical y no excedernos más de un 30% del peso corporal también proporcionado en decanewtons de lo que es el peso propio del paciente. Contrario a lo que es en otros sistemas que se agrega o se alcanza hasta un proceso de tracción de un 50% de descompresión o de separación o de fuerza aplicada por masa de peso dosificada en kilos. Se debe establecer antes de empezar si esa columna anatómica estructuralmente está estable. Si es una columna inestable, posiblemente el paciente podría ser no tributario para este procedimiento. Es imperativo, sumamente imperativo realizar evaluaciones médicas y fisioterapéuticas, tanto de exploración clínica, de exploración palpatoria, de evaluaciones y test convenientes a realizar, e incluso casi también de carácter obligatorio apoyarnos en imagenología, sea radiológica o a través de resonancias magnéticas. Se debe determinar si el paciente entonces es apto para el procedimiento y hacer un procedimiento consensuado entre diferentes profesionales. Las indicaciones de uso básicamente están orientadas a una evidencia radiológica particularmente de herniación, protrusión o degeneración discal. Puede producir una radiculopatía con una afectación al nervio ciático o sus raíces particulares a nivel, por ejemplo, lumbar,
o a nivel del plexo cervical en áreas superiores de vértebras cervicales, estenosis del canal, síndromes facetarios o en algún caso dado, más allá de un proceso fallido a nivel quirúrgico, más bien como un procedimiento conservador antes de prescribir una cirugía. Esto es con la intención de darle el beneficio de la duda a las estructuras de poder resolver su sintomatología sin un acto quirúrgico. En la experiencia que tenemos, como les decía, más de 500 y resto de aplicaciones de este sistema, hemos podido ver que más o menos el 70%, 7 de cada 10 pacientes responden muy favorablemente a este tipo de tratamiento. Un 30% definitivamente son de abordaje quirúrgico. Pero eso está correlacionado también con los mecanismos de criterios de inclusión o de exclusión que clínicamente se determinen para proceder o para hacer el procedimiento terapéutico. Bien, fisiopatológicamente sabemos que la mayoría de las hernias discales pueden producir un compromiso radicular, un compromiso a nivel de compresión de raíces nerviosas. Y la sintomatología puede ser muy variada y evolutiva e involutiva también. Sabemos que si esto es un problema de características mecánicas, un medicamento o una farmacología no va a hacer o no va a garantizar que el núcleo pulposo deje de protruir o vuelva a su sitio original o se elimine una compresión. Realmente trabajar la sintomatología es válido, sí, definitivamente es válido. Los medicamentos pueden ayudar, pero también intervenir sobre la causa mecánica también es sumamente tributario e importante realizar. Existen una serie de condiciones fisiopatológicas que pueden estar aisladas, ser la causa principal o incluso pueden estar en coexistencia de otras alteraciones específicas. Podríamos tener una protrusión de disco con una presión ligamentaria, podríamos tener un síndrome facetario, podríamos tener una médula anclada, podríamos tener eventualmente una listesis, podríamos tener una serie de condiciones mecánicas, estructurales e involutivas incluso de las estructuras vertebrales que vamos a atender, propias incluso del envejecimiento. Vuelvo a insistir, si el problema es mecánico, deberíamos pensar y reconciliarnos también con estrategias terapéuticas de índole mecánico. Y la descompresión vertebral espinal argumenta ser una posibilidad conservadora, no quirúrgica, que en manos de expertos puede ser sumamente segura y sumamente conveniente para el paciente. Bien, los aspectos ya estructurales sumamente dañados que son irreversibles, definitivamente no hay discusión, posiblemente son de intervención quirúrgica y neurocirugía y neuroortopedia podrán tener aquí el protagonismo, incluso la resolución del problema que el paciente padece. No es lógico conservar y retener un paciente con problemas estructurales cuando un acto quirúrgico podría realmente darle seguridad a esa columna vertebral o incluso también resolver su problema. La sintomatología que se puede dar por una herniación es variada y puede ser evolutiva. Puede empezar con dolor en el área, puede estar acompañada con espasmo, dolor, puede haber compromisos de parestesias, disestesias, hiperalgesias eléctricas reactivas que pueden irradiar a miembros inferiores o a otras áreas, si por ejemplo las hernias estuviesen más elevadas. Podría haber compromiso en los reflejos osteotendinosos, haciendo una disminución de los mismos. Podría agregarse debilidad muscular e incluso también podríamos tener hasta parálisis de comportamientos musculares específicos. Llama la atención que muchos de nuestros pacientes que han venido con hipoestesias o con parestesias o con hiporreflexia o incluso con
compromisos a nivel de activaciones musculares, empiezan paulatinamente a revertir estas condiciones con un tratamiento conservador como lo es la descompresión vertebral espinal. Entonces estamos hablando de que es el disco uno de los mejores tributarios que podría beneficiarse con descompresiones vertebrales espinales. Y que ellos pueden ser, por ejemplo, la causa, una de las mayores causas de dolor a nivel de espalda baja, por ejemplo, o a nivel cervical. Los discos intervertebrales sabemos que son ciertamente amortiguadores hídricos y pueden envejecer y perder elasticidad y capacidad para soportar también presión. Tienen un centro acuoso que puede incluso protruirse, pero que está rodeado, acorazado por una serie de anillos fibrosos intercalados que le dan estabilidad y lo mantienen centrípetamente en su contenido, en su posición. Cuando este anillo degenera, el núcleo pulposo podría protruirse o podría migrar y eso podría comprometer estructuras que se transfieran sintomatológicamente en una presencia de dolor. Son frecuentes las hernias a nivel lumbar y a nivel cervical. No todo dolor a nivel lumbar o cervical es producto de una hernia. Eso está clarísimo. Hay una serie de síndromes y condiciones fisiopatológicas que pueden explicar dolor a nivel del área lumbar baja o del área cervical. Y por ende es importante hacer los diagnósticos oportunos y diagnósticos diferenciados para poder prescribir o justificar un proceso mecánico pasivo, dinámico pasivo, de descompresión vertebral espinal dosificado en decaniutos y que puede estar acompañado, sí o no, conviene, con la aplicación de diatermias de microondas e incluso de aparatos de magnetoterapia, que después voy a referirme a ellos. Con respecto a las posibles causas a nivel de herniaciones de disco, podemos decir o mencionar que existe el sobreesfuerzo con respecto a cargas o cosas pesadas, que la obesidad y el embarazo pueden significar una sobrecarga mecánica a la estructura, por ejemplo, lumbar, que la flexoextensión de la columna en forma repetitiva y brusca, muy extrema, también pueden comprometer la posibilidad de generar una hernia, que vibraciones constantes que puedan afectar el área pueden ser otra de las causas, que puede también otra de las causas favorecer las herniaciones, el hecho del sedentarismo y estar, valga la redundancia, muchas horas sentado, el envejecimiento per se propio de las estructuras y del acuñamiento de edad. Entre los tipos de problemas que podemos enfrentar, podemos tener al frente pacientes con procesos degenerativos, pacientes con eventos propios de un prolapso pulposo, que pueda ser de compromiso anterior, pero posterior principalmente, pero eso no es único, pueden darse algunos prolapsos anteriores según el mecanismo de lesión, extrusiones también a nivel discal y secuestros propios del núcleo pulposo cuando éste sale y no existe posibilidad de un retorno por medios conservadores. Entonces hay varios tipos, están los procesos degenerativos, el aspecto propio del prolapso, la extrusión o el secuestro del disco intervertebral, mejor dicho, del núcleo pulposo propio del disco intervertebral. Los síntomas pueden ser múltiples, pueden empezar con dolores punzantes a nivel de la pierna, la cadera, la parte glútea. Aquí habría que hacer diagnósticos diferenciales con síndromes piramidales o el piriforme u otras alteraciones interesantes que podrían estar coexistiendo en el paciente o ser causa diferenciada de dolor que no precisamente compromete o está asociada con una hernia de disco. Pueden presentarse síntomas como entumecimiento en pantorrilla o planta de pie. El paciente refiere, por ejemplo, calambres, sensaciones parestésicas de ardor en la planta del pie, de pinchazos eléctricos, etcétera, un dolor sordo, sostenido,
etcétera. Existe también la posibilidad de una debilidad a nivel de musculatura propia de las extremidades, pueden ser brazos o pueden ser piernas. Existe dolor e imposibilidad a un movimiento libre, indoloro. Puede existir también parestesias, disminución de reflejos e incluso parálisis. ¿Factores de riesgo? Sí, hay algunos. El envejecimiento propio de las estructuras, que puede ser prematuro o tardío, como se puede dar. El mismo sobrepeso por obesidad. Las actividades repetitivas que pueden involucrar mucho a la columna vertebral. Las lesiones propias de un accidente o de una práctica deportiva extrema. La debilidad de músculos propios del acorazamiento alrededor de la columna vertebral. Y se argumenta que la mayoría de las incidencias se da más en hombres, un 30% más que en mujeres. ¿Qué recomendaciones se dan con respecto a esta fisiopatología? Bueno, acudir al médico, buscar el tratamiento adecuado, probablemente será necesario algún tipo de medicamento para manejar la sintomatología, al igual que terapia física y algunos tipos de ejercicios terapéuticos de estiramiento o los que corresponda según la condición mecánica patológica que el paciente pudiera tener. Se recomienda al paciente también cuidar su postura y su movimiento. Y se argumenta de que las posibilidades de alivio sintomatológico de estos síntomas puede tener una duración que puede llegar de 4 a 6 semanas si se está eventualmente con tratamiento. Si no se da, el paciente debe ser reevaluado con el especialista que lo está aplicando. El protocolo de aplicación implica varios aspectos. Primero, una revisión histórica clínica médica de informes radiológicos, una realización de evaluaciones pertinentes y una determinación de aptitud del paciente para el tratamiento. Implica hacerse un tratamiento bajo supervisión fisioterapéutica. El tratamiento va a implicar poner al paciente en una posición de cúbito supino, preferiblemente sobre una mesa de descompresión, donde se van a fijar su parte del tronco y su parte de pelvis a arneses específicos, en donde también se va a asegurar que exista, para evitar fricción por peso del corpóreo del paciente sobre la camilla, una sección móvil que minimice o elimine la fricción frente a la elongación por distracción o descompresión vertebral del sistema. Y uno de los aspectos en el protocolo importantísimo es determinar la angulación y la altura del cable de tensión de la descompresión según el segmento vertebral a involucrar en el tratamiento. También parte del protocolo es introducir los valores en el sistema computarizado que estos aparatos tienen, en donde es imperativo poner cuánto es la masa o el peso de esa masa, el peso de ese paciente que está sobre la cama de descompresión, qué edad tiene, qué tan envejecido está ese cuerpo, si es un cuerpo joven o si es un cuerpo realmente ya con años. Y en función de la elección de los programas para la condición patológica que el paciente tiene y el tiempo de aplicación, el aparato computacionalmente hará los cálculos de seguridad de no excederse, por ejemplo, en áreas lumbares, de una dosificación que supere los 30 decanewtons. Las aplicaciones y el éxito terapéutico que en lo particular hemos tenido están básicamente argumentados por debajo de los 30 decanewtons. Nunca superamos los 30 decanewtons de fuerza de tensión de cable, y eso ha sido un criterio de seguridad que ha sido muy importante porque ninguno de nuestros pacientes ha experimentado reacciones adversas al procedimiento. Se programa el tiempo, el porcentaje de tensión en decanewtons y la alternancia del porcentaje de tensión, y si es necesario se prescribe la aplicación de calor profundo por microondas en forma pulsátil, no continua, pulsátil, en manera dinámica, preferiblemente,
o en aplicaciones excepcionales a nivel estático. Dentro del mismo protocolo de aplicación podemos decir que a nivel cervical se utiliza la misma posición en supino, pero se utiliza un cojín a nivel cervical con ángulo específico que garantice que la angulación vaya a ser una incidencia en los segmentos cervicales comprometidos. Advertencia importante en el protocolo es que en todo momento el paciente debe tener un botón de parada de seguridad en su mano por si el procedimiento pudiera serle incómodo o generar algún disconfort. Sin embargo, además de que el paciente pueda detener con este botón de parada el procedimiento en forma segura, nunca recomiendo abandonar al paciente mientras está en un proceso de descompresión. La presencia del profesional debe estar al lado del paciente por cualquier eventualidad. Se recomienda también que el paciente se rehidrate bastante y que evite, si está en tratamiento de descompresión, hacer algún tipo de ejercicios violentos o tener posturas ciertamente que pudieran comprometer o alterar el proceso de tratamiento. Al final del proceso de tratamiento se irá progresivamente prescribiendo un reentrenamiento funcional bajo supervisión de movimientos y ejercicios buscando la mejora de la funcionalidad del paciente y se harán sesiones suplementarias fechas después de la estabilización del cuadro clínico. Algunos autores sugieren hacer entre 18 o 20 sesiones. Nosotros hacemos entre 10 a 15 si son necesarias y repetimos 5 más hasta llegar a 20. Los autores sugieren hacer procedimientos de duraciones de 30 minutos. En lo particular, nuestras buenas experiencias han sido con aplicaciones iniciales de 12 minutos que gradualmente llegan a los 15 minutos y no sobrepasan nunca los 20 minutos. Sí coincidimos con aplicaciones diarias, al menos en las primeras 10 sesiones, y después hacer un espaciamiento a sesiones alternas. Las fuerzas de tensión ajustadas de descompresión pueden ir aumentando gradualmente. Si tenemos un límite máximo de 30 decanewtons a nivel lumbar y de 3 decanewtons a nivel cervical, nunca empezamos con esa fuerza extrema, sino que empezamos con fuerzas inferiores, por ejemplo, 24, 25, 27, 28, hasta gradualmente llegar, si es posible, a los 30 decanewtons a nivel lumbar o 3 decanewtons a nivel cervical. Este es nuestro estilo de plan de intervención que nos ha dado buen resultado, sin efectos adversos. Las primeras 3 sesiones por 12 minutos, con 25% del 30% posible en decanewtons. De la tercera a la sexta sesión, 15 minutos, y así sucesivamente, como ustedes pueden ver en esa tabla. Terminamos entre la quinceava y la sesión número 18, llegando, si fuera el caso, a 30 minutos, con un 30% del 30% posible, pero ya con el paciente asintomático y con una condición bastante revertida. Hemos diseñado con la doctora Jacqueline Cordero una tabla de registro para registrar, por ejemplo, datos como el área a tratar, el EVA inicial del dolor, el peso en kilos, la entrada del programa a tratar, la pulsación de oscilación, el tiempo de aplicación, el porcentaje de tracción o descompresión, los decanewtons máximos aplicados, los decanewtons mínimos en oscilación, y en el caso de la diatermia de microonda, el nivel de potencia, la potencia en vatios, la aplicación estática sobre el mismo o aplicaciones dinámicas, y el EVA final y la duración propia de esa diatermia de microonda. Anotamos en el bloc de notas alguna condición que el paciente haya referido. Para muchos es conocido el uso del asterisco o la estrella de Magne, que también es de carácter obligatorio. Estos son algunos pacientes que han sido evaluados bajo este sistema y de ahí llevamos control evolutivo de las reacciones sintomatológicas
y la tolerancia al movimiento del paciente en un antes, un durante y un después de cada sesión de tratamiento. Y hemos hecho una modificación argumentando 3/3 de movimiento a nivel, por ejemplo, de la flexión de lumbar o la flexión cervical en 3 momentos, en un primer rango, en un rango intermedio, un rango total final, y establecemos también una ponderación numérica de la sintomatología que el paciente tiene y una puntuación, por ejemplo, antes de cada sesión, después de cada sesión, durante el proceso de tratamiento. Y esos son casos, por ejemplo, bastante crónicos o bastantes hiperalgésicos que hemos atendido. Guardamos la integridad del nombre de los pacientes, con compromisos ciertamente significativos y presencia de dolor con puntuaciones altas según este asterisco y según una ponderación numérica que además de eleva, nos da una impresión clínica importante. La Asociación Americana de Descompresión Espinal argumenta que el 71% de las personas o 7 de cada 10 pacientes experimentan o reportan resultados positivos y que el 77% resuelven discopatías, que un 70% tienen buenos resultados en síndromes facetarios, un 77% en hernias discales simples, un 71% en hernia discal múltiple y un 54% en hernias extruidas. Quisiera presentarle una serie de casos de criterio. ¿Cuándo sí hacer descompresión y cuándo no? Esto tiene que ver mucho con el cuadro clínico, la exploración del paciente, pero también con el apoyo de imágenes. A la izquierda podríamos haber tomado y tomamos una decisión de decir sí, ok, frente a esta protrusión discal de L5-S1 y L4-L5, bien lo podemos hacer incluso con protrusiones que no superen los 6 milímetros de protrusión, también lo hemos hecho. Cuando hay abombamientos o herniaciones más allá de 6, 7 milímetros, nos abstenemos y mejor consultamos con neurocirugía o neurocirugía posiblemente sugiere el acto quirúrgico. Unos eventos interesantes aquí se pueden relacionar cuando hay mucha desecación discal, pero hay poca protrusión o una protrusión menor a 6 milímetros, el procedimiento puede ser. Este paciente sí es un paciente que podría recibir conservadoramente un tratamiento como descompresión vertebral espinal, ajustándose a las fuerzas del caso. Y en este caso, tal vez no, por haber ya un secuestro propio del contenido del núcleo pulposo. Esto es de resolución ciertamente quirúrgica. Estructuras vertebrales que puedan tener ya compromiso propiamente estructural podrían ser una contraindicación absoluta. Una condición a nivel cervical con un abombamiento que no supere los 4 milímetros podría ser también tributario de una aplicación de descompresión vertebral. Si quisiera advertir que columnas cervicales rectificadas probablemente no son para una descompresión vertebral espinal. Si se conserva un poco la lordosis, si hay afectaciones a nivel de cuerpos vertebrales o del núcleo pulposo protruido, sí podrían ser una opción significativa. En el caso del lado izquierdo nos abstenemos, pero en el caso del lado derecho sí podemos intentar hacer un tratamiento conservador de descompresión vertebral espinal. Una fractura sería una contraindicación absoluta para hacerlo, o algunos aspectos inflamatorios muy superiores a nivel del atlas, del odontoide o de la base craneal occipital, tal vez no lo es. En el lado izquierdo sí podría haber sido el paciente atendido con descompresión, pero en el lado derecho esta condición es de neurocirugía y podría ser más el compromiso de una condición de prescripción meramente quirúrgica. Nunca recomendaríamos hacer una descompresión vertebral espinal en presencia de osteosíntesis, clavos, placas, tornillos, placas de fijación, porque iría contra natura al material osteosíntico que se ha aplicado. Entonces, pacientes con fijaciones vertebrales con instrumentación no son para descompresión vertebral espinal.
Algunas listesis sí podrían, por ejemplo, que no superen grado 2, pero aquellas que superan grado 2, como en el caso del lado derecho, sería conveniente abstenerse de un procedimiento como esto, o incluso con listesis y fractura, como en el caso anterior. Bien, ¿cuál es el sistema? El sistema realmente es un aparato de descompresión vertebral espinal más una diaternia con una mesa rodante que elimina la fricción de la tensión ejercida por el motor regido o obediente a la programación de un computador que se ha establecido. Tal vez aquí la animación es muy extrema, pero no pretendemos romper ni arrancar ninguna vértebra espinal, sino básicamente hacer la producción de un vacío interno y una tensión que pueda liberar espacios que estén comprimiendo o condiciones que estén comprimiendo raíces nerviosas. El valor agregado que tenemos acá es la aplicación de una diatermia de microonda. Esa diatermia de microonda funciona simultáneamente con el evento de la descompresión vertebral espinal. Y en el momento en que estamos creando una succión o un vacío intradiscal, podemos estar agregando ese calor interno profundo que favorezca la rehidratación discal y la ganancia de acumulación de agua por parte del disco. Todo esto lo dosificamos en una unidad que se llama decanewtons. Y sabemos que un decanewtons es igual a 10 newtons. Y que cada decanewtons es básicamente una relación de fuerza que se ejerce con respecto a un kilo de masa. Prescribir fuerza por kilo no es posiblemente una medida correcta, ya que el kilo es una masa y eventualmente no es una relación, a menos que la relacionemos por un concepto de aceleración por segundo al cuadrado. Bien, vuelvo a referirme, si tenemos un disco comprimido, aplastado, colapsado y agregamos calor, favorecemos su deshidratación. Si agregamos un fenómeno o un efecto mecánico de elongación axial y producimos una succión y un vacío discal y en ese justo momento pasa una microonda aplicando calor profundo, podemos favorecer la rehidratación discal e incluso hasta los mecanismos endógenos de reparación del anillo fibroso. Las dosificaciones de la microonda las hacemos por niveles de potencia. En nuestra experiencia utilizamos el nivel 4, que equivale más o menos a 100 vatios en forma pulsátil y no estática, sino en forma dinámica a manera de scan. Nunca superamos el nivel 6. Llegamos al nivel 6 cuando las condiciones plásticas de la fascia lumbar o eventualmente la defensa antiálica antagónica de los músculos paravertebrales así lo necesitan o así eventualmente lo puede requerir. En la mayoría de los casos, el paciente pudiera estar con ropa, pero es conveniente minimizar la cantidad de ropa para que los arneses no traccionen ni hagan resbalar la ropa del paciente, sino que los arneses estén más en cercanía con la piel, ciertamente más desnuda, para poder favorecer una mejor tracción, un mejor anclaje del sistema. Es importante recordar que en todo momento el paciente debe tener en su mano el botón disparador y que la mesa rodante que soporta el peso de la pelvis quede liberada en el momento de la oscilación de la tensión del cable por parte del motor en regido por el computador en la programación de la fuerza de tensión de descompresión que se esté aplicando. Bien, todo esto lo podemos llevar en control en una pantalla de un tamaño modesto pero sumamente clara y legible, en donde podemos controlar el programa que se está aplicando, la fuerza en decanewtons máxima que se está obteniendo, la duración del tratamiento y el comportamiento de los momentos de descanso y de incremento gradual de la tensión de elongación que se esté haciendo sobre el paciente. A veces acompañamos un fluorescente para verificar nada más
que la microonda esté activa en el sector donde queremos que la microonda esté realizando el tratamiento. También lo podemos llevar a nivel cervical, en donde utilizamos un arnés de un diseño bastante ergonómico. A lo sumo, a veces necesitamos poner un pequeño pañito o una servilleta a nivel del mentón, con la intención de que no genere mayor fricción a nivel mentoniano, pero sí que exista sobre todo un protagonismo mayor en la parte posterior occipital y no sobre el nivel del mentón. Buscamos un acompañamiento que en este caso es un poquito extremo, pero buscamos alcanzar entre unos 20, 25, 30, 35, máximo 45 grados de elevación del cable de tensión cuando hacemos aplicaciones a nivel cervical. Subimos más el pedestal cuando el segmento es más inferior y bajamos más el pedestal cuando el segmento es más superior. Aquí vemos el posicionamiento. En realidad la presión aplicada es una presión, o la sensación de tracción o tirantez es una sensación bastante noble. El paciente a veces con su dolencia dice que quisiera que agregáramos más, pero nunca, advierto, nunca debemos pasar más allá de los 3 decanewtons cuando es una aplicación a nivel cervical. Ejemplos de aplicación a nivel cervical. Dosificación, parámetros, valores y programas. La dosificación está básicamente en una carga establecida en la unidad de decanewtons. Tenemos límites sugeridos por el computador según el peso o la edad del paciente que nunca debemos superar. Hay un control del tiempo de la aplicación, del modo, arriba lo podemos ver en un programa 51 que tiene una oscilación de un 50% de la fuerza máxima que prescribimos, no la que el paciente puede tolerar, sino de la que prescribimos, y un porcentaje de reposo en una forma de programa sinusoidal o trapezoidal, mejor dicho, trapezoidal, en donde las fuerzas se acercan al paciente en forma gradual y también en forma gradual lo abandonan o lo alivian. Podemos, por otro lado, establecer las pulsaciones por minuto de estas oscilaciones. Las frecuencias pueden ir desde 4 hasta 400 pulsos por segundo, según la condición clínica que el paciente tiene. Las fuerzas máximas en una descompresión, en un aparato de descompresión como este, pueden llegar hasta los 60 decanewtons. Pero reitero, generalmente hemos trabajado como un máximo de hasta 30 decanewtons y sin condiciones adversas o reacciones adversas en el paciente. Esto en lo que es la parte lumbar. En lo que es la parte cervical podemos llegar hasta los 12 decanewtons, pero nunca superamos los 3 decanewtons en ninguno de nuestros tratamientos cervicales. Cuando las fuerzas en decanewtons se aplican sin mesa rodante, la fuerza puede ser excesiva para alcanzar una fuerza efectiva en el paciente. No así cuando utilizamos secciones rodantes, porque minimizamos la fricción por peso del segmento que debemos traccionar o descomprimir, y por ende requerimos menos tensión en decanewtons para alcanzar una fuerza efectiva. Reitero, aquí en la tabla lo podemos ver, tal vez en columna cervical, la fuerza máxima podría ser de 3 decanewtons. En casos excepcionales, la fuerza supramáxima aplicada, según tolerancia y condición clínica del paciente, podría llegar hasta 8 decanewtons. En nuestra experiencia, somos conservadores y preferimos dosis menores a sobredosificaciones. Nunca pasamos de 3 decanewtons. Y con respecto a la parte lumbar, nunca pasamos del 30% del peso corporal, contrario a otros sistemas de tracción que incluso argumentan llegar hasta el 50% del peso corporal. Los programas pueden ser variados y múltiples y pueden tener diferentes estructuras. Hay una posibilidad de escoger hasta 60 programas de descompresión vertebral. En el caso nuestro y nuestras experiencias bastante positivas, hemos utilizado en la mayoría de los casos el programa 51,
el programa número 2 y el programa también dejar mi presentación y abrir un espacio de preguntas. Disculpen los inconvenientes. Muchas gracias por toda la audiencia y el respeto a mi humilde presentación. Gracias. Pues nada, sí, hay algunas preguntas. Felipe, hay 2 o 3 preguntas que te voy a mencionar ahora, que estaban en el webinar anterior. O sea, hay una pregunta que es, espera. Buenos días, ¿qué pasa cuando a una persona joven es operada? ¿Hay algún riesgo a corto o largo plazo? La pregunta directa es qué tipo de operación le hicieron, qué tipo de procedimiento le hicieron. Por ejemplo, sí considero que las laminectomías, cuando se hacen, es una contraindicación para descomprimirlas. Y la instalación de instrumentación radicalmente también es otra condición que no es conveniente hacer una descompresión vertebral. Otro de los aspectos que también podría ser una contraindicación es si esa operación implicó alguna cementación, algún tipo de material como metilmetacrilato a nivel de discos intervertebrales o alguna aplicación de cementos específicos a nivel de columna vertebral. Todo pasaría por qué tipo de operación es, cuál es la manifestación clínica que está teniendo el paciente y en consenso multidisciplinario tomar o la valentía terapéutica de hacer el procedimiento o eventualmente abortar. Okay. Hay una pregunta por acá. Que es, bueno, buenas tardes desde Panamá, esto lo hace Alejandro Córdoba. Mi consulta es sobre la dosificación. Siempre he querido dosificar en Newton, dosificar en Newton la descompresión lumbar en mis pacientes. ¿Cuáles son las pautas a seguir para tener éxito en mi tratamiento? Bueno, en la definición propiamente de decanewton no estamos relacionando el concepto de peso, sino de un concepto de fuerza, que por supuesto sí se ejerce y arrastra una masa en una unidad de tiempo, en una relación de una longitud de cable tendido. Esto es una conversión, digamos, matemática con respecto a la definición propia de decanewton. En el caso de la Militrack tiene la ventaja de que la dosificación viene o la unidad para dosificar está en decanewtons. ¿Cómo dosificamos? A ver, si estamos frente al aparato, frente a esta unidad, en el momento en que empezamos a incrementar la dosis de tensión, vamos a encontrar que el sistema computarizado nos establece un límite, y ese límite generalmente es una relación algorítmica que ha hecho el computador con respecto a los valores que le hemos introducido de información propia del paciente y establece ese límite en un 30%. ¿Cómo dosificar? Bueno, nosotros hemos sido un poco conservadores en las aplicaciones porque es natural, todos estamos haciendo siempre un proceso de aprendizaje o de curva de aprendizaje. Y no siempre un procedimiento que funciona con una fuerza específica para un paciente debe universalizarse para otros. El concepto de individualidad y tolerancia al procedimiento también es parte de un criterio en la dosificación. Pero conservadoramente, por ejemplo, de un 30% permitido, generalmente hacemos una primera sesión a un 24 o un 25% de ese 30% permitido. Escuchamos el nivel de tolerancia del paciente, entrevistamos en el mismo momento que estamos haciendo la atención de separación o la descompresión, cómo se siente, alguna molestia, qué siente, qué experimenta. Y la mayoría nos dice, por ejemplo, que con este tipo o con esta carga, la sensación es apenas mínima y que casi no sienten como que exista una separación contundente o evidente. Pero empezamos ahí. Esa es la primera sesión. En la segunda sesión podemos llegar
a unos 25, 26, 27 decanewtons. Generalmente cuando andamos ya en los 28 decanewtons, que anda por ahí de la tercera sesión a la cuarta sesión, el paciente empieza a experimentar modificación de su cuadro clínico, sobre todo de su sintomatología o de sus signos. Los reflejos empiezan ligeramente a mejorar un poco, todavía no se restablecen del todo, las parestesias siguen presentes, pero el paciente refiere que están disminuyendo, que el cuadro clínico está cambiando. Eso nos da una posibilidad de seguir avanzando a fuerzas un poco más elevadas sobre los 28, pero nunca, nunca, a menos en el caso y la experiencia nuestra, nunca recomiendo superar los 30 decanewtons a nivel lumbar y a nivel cervical los 3 decanewtons. A nivel cervical, algo que sí interesa es evitar hacer aplicaciones antojadizas y muy precipitadas, sin descartar síndromes vertebrovacilares que pudieran tener o compromisos vasculares vertebrales que pudieran tener a nivel cervical. Y hacer un diagnóstico neurológico muy importante si esta condición cervical obedece a procesos irradiados de otra índole o eventualmente están coexistiendo con condiciones que pudieran alterar incluso hasta la irrigación del polígono de Willis o del sistema de las arterias basilares importantes. Muchas gracias, Felipe, por esa respuesta. Aquí hay otra pregunta que dice de, bueno, José María. Saludos, José María. Saludos, mi amigo. La tracción pulsada, ¿qué frecuencia tienen las tracciones y distracciones? Bien, hay 60 posibilidades de programa. Hay 60 posibilidades de programa. Y eso tiene que ver mucho con la condición y la exploración que uno ha hecho en el paciente y lo que ha encontrado. Si encuentro, por ejemplo, fascias rígidas, tensas, poco elásticas, pérdida de elasticidad, pérdida de flexibilidad, sobre todo de flexibilidad a nivel de algunos movimientos que comprometen a la columna vertebral, podríamos optar por esquemas o estructuras de frecuencias y oscilaciones un poco sostenidas en el tiempo para modificar la condición plástica del mismo y agregar, por supuesto, una ganancia térmica que me permita transformar geles en soles o disminuir ligeramente la viscosidad del tejido frente a la elongación que estemos aplicando. En realidad existe una posibilidad también de modificar la frecuencia de la pulsación. Hay porcentajes de pulsaciones que pueden estar a un 10%, un 20%, un 50% de la fuerza a la que se ha programado. Por ejemplo, el 25 o el 28% que sugeríamos. De ese 28 hay un 50% de oscilación, pero hay una frecuencia de oscilación. Esa frecuencia de oscilación muchas veces la hacemos por rastreo y la mejor tolerancia del paciente, junto también con la mejor respuesta sintomatológica que el paciente está teniendo. No voy a ofrecer una fórmula específica para cada paciente porque puede haber variabilidad. Pero, por ejemplo, aquí Sacher nos comparte una imagen donde tenemos un espectro de programa trapezoidal, donde hay un ascenso de la fuerza gradualmente en una unidad de tiempo. Hay un 20% de un descanso en un 20% de tracción sostenida o de descompresión sostenida y luego un aumento trapezoidal, un gradiente de insinuación gradual de esa fuerza hasta llegar a un tope y en ese tope una oscilación a menos de un 30% como lo vemos en esta imagen y un descenso súbito, perdón, un descenso gradual. Ni los ascensos súbitos ni los descensos súbitos parecieran ser convenientes en descompresiones vertebrales espinales. En este caso estamos hablando, bueno, específicamente del equipo de Physiomet, el Track Computer. Es capaz de, o sea, de ajustar de 4 a 500 pulsaciones por minuto, ¿okay? En la fase activa. Y la fase activa me refiero, por ejemplo, a la fase superior.
cuando Felipe se refiere a los programas, estos programas que hay 61 son programas que cada uno tiene su interpretación basado en qué por ciento de esa fuerza se aplica durante el proceso de tracción y en qué por ciento cae después la fuerza de tracción durante el tiempo de reposo. O sea, en dependencia de la patología del paciente y lo que queramos en ese momento lograr, uno seleccionará un programa con mayor porcentaje de variación en la fase activa y una fase de pausa un poco más tensionada o más liberada. O sea, el equipo es muy versátil, permite amplias posibilidades de configuración y en este caso la respuesta de qué posibilidades de frecuencia tenemos posibilidades de frecuencia de 4 a 500 pulsaciones por minuto. Okay. Sí, por ejemplo, nosotros hemos encontrado de que cuando hay mucha adherencia, hay mucha fibrosis, hay poca flexibilidad de comportamientos plásticos, esta oscilación más bien debe ser disminuida y ciertamente sostenida para modificar un poco el comportamiento elástico del mismo. Si hay una defensa antiálgica antagónica y sacudimos mucho, eso mismo produce un efecto de aumento del sistema gamma que genera como efecto contracciones sucesivas que no queremos hacerlo. Si subimos un poquito más la frecuencia, podríamos omitir esto y el músculo podría, por ejemplo, si fuera el caso de compromiso muscular, mío relajar, pero las condiciones podrían posteriormente ser necesarias a oscilaciones más espaciadas para generar una especie de no de bombeo, sino de tensión y liberación, de tensión y liberación, como que si estuviésemos manualmente haciendo un masaje tanto en una dirección como un retorno en otra dirección. Sí, existen muchas posibilidades en la prescripción de los pulsos por minuto que uno puede agregar a la meseta de esa oscilación de ese trapecio. Ok, muchas gracias, Felipe. Aquí hay otra pregunta de Cristal Pineda que dice, quisiera saber qué probabilidad hay de una recaída después de la aplicación de este tratamiento y qué tan recomendable es volver a utilizar este tratamiento a comenzar o pensar en uno diferente. Bien, sí hemos tenido casos también en donde hemos hecho el procedimiento y la sintomatología se ha resuelto en una importante cuantía. Sin embargo, el paciente ha abusado de ese alivio y ha sido expuesto o se ha expuesto a mecanismos similares de trauma como fue el inicial y por supuesto el riesgo de recaída existe por tal vez el no seguimiento de las recomendaciones posteriores a la finalización del tratamiento. Recordemos que hubo un momento que causó la lesión o una condición que pudo haber causado la lesión, se hace el tratamiento, se pudo haber ayudado mucho en eso, pero si el paciente mecánicamente vuelve a maltratar su columna por alguna condición fortuita incluso, puede tener una recaída. La recaída no sería tal vez producto propio de que hubo fracaso terapéutico, sino que no hubo cuidado posterior al tratamiento con respecto a al buen manejo mecánico de la columna vertebral. Podríamos volver a valorar y revalorar el caso, ver si se trata de la misma lesión o si más bien viene con una lesión nueva superpuesta a un antecedente anterior. Muchas gracias, Felipe. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo es el efecto a largo plazo de la terapia? ¿Y a corto plazo el paciente se va sin dolor de la consulta? O sea, es una pregunta. Son dos preguntas, ¿no? Sobre el efecto a largo plazo y a corto plazo si el paciente sale desde la primera sesión o desde una sesión sin dolor. Bien, voy a invertir un poquito la respuesta. Las respuestas sintomatológicas y clínicas son a corto plazo. Nunca las observamos en la primera, la segunda, la tercera sesión.
generalmente se empiezan a dar algunos cambios sintomatológicos y si todo el procedimiento metodológicamente se ha hecho en forma correcta, el protocolo se ha seguido correctamente, el posicionamiento, la fijación de los arneses, la determinación de las fuerzas de descompresión, etcétera, los tiempos de aplicación. Si se ha hecho eso en una forma, digamos, ciertamente metodológica y adecuada para el paciente, hemos de esperar algún cambio, alguna respuesta entre la sesión número 4 y la sesión número 6. Si la sintomatología en la sesión número 6